Bueno, buenas noches. Esta sería la sexta clase del práctico de Informática 1. La clase pasada habíamos estado viendo diagrama de flujo y pseudocódigo, que era ¿para qué los utilizamos? Bueno, básicamente los íbamos a utilizar para desarrollar algoritmos, ¿sí? ¿Qué eran los algoritmos? Eran programas que íbamos a utilizar para, en base a unas entradas, resolver un problema y generar salidas, ¿sí? Pseudocódigo eran básicamente líneas una abajo de otra, donde teníamos dos bloques básicos, teníamos algo para sacar por pantalla en este caso, y algo para leer desde el usuario, ¿sí? Como métodos de entrada y salida. También tenemos un bloque de decisión. Tenemos un bloque de decisión en el cual podíamos optar por un camino u otro en base a una condición. Por ejemplo, si la nota era mayor o igual que 6, entonces realizábamos una acción. Si no se cumplía esta condición, realizábamos otra acción. Bien, el diagrama de flujo era una representación gráfica de lo mismo, donde teníamos acciones de entrada y salida, que eran bloques cuadraditos unidos por flechas, y el diagrama para una estructura selectiva era un diamante donde en el medio teníamos la pregunta con la cual nos íbamos a ir hacia la derecha si era verdadera la afirmación o hacia la izquierda si era falsa. Bueno, habíamos visto un par de equivalencias y el bloque sí simple, habíamos visto unos ejemplos. Y bueno, habíamos empezado con esta parte que era la equivalencia con programación en C. Básicamente teníamos lo que eran para imprimir por pantalla, lo que hacíamos era un cuadrado y le poníamos imprimir, ¿sí? Pero en C, que es algo que van a empezar a ver mejor en el teórico, utilizamos la palabra printf. Con printf nosotros lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla. Bueno, el diagrama de flujo, el equivalente en C del bloque de selección, es el bloque if. Acá algo que tienen que notar es que, por ejemplo, esto era pseudocódigo, perdón, donde tenían una pregunta, si era verdadera, ejecutaban una acción, ¿sí? En C les va a quedar de esta forma. Les queda de esta forma. Van a tener la palabra if, que son lo que empezaron a ver hoy, que son las palabras reservadas. Sería un bloque, una pregunta. Si se cumple esta condición, ejecutamos una serie de acciones. ¿Sí? En este caso es un solo. Bien. Y al principio de la slide, en la clase pasada, hemos visto que teníamos este problema y lo podíamos resolver utilizando el bloque de selección si simple. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda de esto? No, profe, está ahí todo claro. No, profe, todo claro. Claro. Bien. Presentar de esta forma. Gabriel que quería usar el sein y el out, decía. No sé si sigue pensando lo mismo. Cuando lleguemos a programación en C, vamos a utilizar el scanf y el printf. El CIN y el COUT es para C++, lo van a ver el año que viene en programación en C++. Pero este año es solamente programación en C. Bien, ¿pueden ver el slide ahí? Sí, el de problema del inicio. Sí, sí. Bien. Una consulta, se escucha medio bajo, o yo escucho medio bajo a Esperen Martín. que me aleje.
Ahí A sí. Martín te escucho medio bajo, a vos, a los otros chicos no. Sí, puede ser. Ahí se me escucha bien. Sí, es verdad, Martín, se escucha bajo. Puede ser que tenga el volumen del micrófono abajo. Ahí me escuchan. ¿Se escucha? 1, 2, 3, sí, sí. 1. Sí, ahí se escucha un poco más Ahí va alto. mejor. Sí, ahí se Ahí, escucha mejor. ahí está mejor. Ahí mejora. Ah, buenísimo. Gracias. Bien. Ahora estábamos acá, que habíamos presentado el bloque sí doble. En el bloque sí doble teníamos en base a una condición, podíamos optar o ir para la izquierda o ir para la derecha. En este caso, la pregunta, estoy preguntando si el final es mayor que el inicio, lo que hago es resto el número mayor del menor. ¿Sí? Si fin es más grande, resto fin de inicio. Si fin no es el más grande, resto del revés. Entonces en este caso tengo un delta t, por ejemplo, cuando lo vean en física, o en análisis 1, por ejemplo, cuando vean derivadas, este delta siempre les queda positivo, de esta forma. Entonces, ¿cómo sería ahora un programa para determinar la paridad de un número? ¿Sí? O sea, ¿cómo determinarían si un número ingresado es positivo o no es positivo? Con esto que venimos viendo hasta ahora. Comprobar si es mayor que cero o menor que cero. Claro, podrían preguntar, teniendo un bloque así simple nomás, preguntan si el número es mayor que cero. Si es afirmativo, significa que es positivo. Pero si no, significa que es negativo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Y podemos diferenciar el cero también, Bien. que no es ni positivo ni En el caso negativo. del cero, claro. En este caso, desde un punto de vista matemático, digamos, sí está afuera, es un conjunto aparte del cero. Pero cuando veamos en programación, lo vamos a considerar como un número positivo. Ok. Bien. Bien, y lo que habíamos mencionado es que en C vamos a tener un par de operadores que no están normalmente en matemáticas. ¿Sí? Los operadores van a ser estos: el más igual, el menos igual, el por igual, el dividido igual y el porcentaje igual. ¿Sí? ¿Por qué aparecen estos operadores? Bueno, básicamente es porque cuando nosotros estamos realizando una operación y queremos guardar el resultado en el mismo lugar que estamos operando, por ejemplo, a promedio lo incremento en 3, ¿sí? A promedio le sumo 3, y el resultado lo guardo en promedio, esa operación se puede resumir de esta forma. Entonces, cuando el destino es el mismo que uno de los operandos, puedo utilizar esta forma. O sea, incrementar en 3, decrementar en 3, en este caso lo multiplico por 3, igual el resultado en prom, y en esto lo que hago es divido por 3. ¿Sí? Y aparece este otro operador, que es el operador de módulo. Lo que hacía este operador, o lo que va a hacer este operador, es devolver el resto de la división entera. ¿Qué sería el resto? Es hacer... A ver, ahí se ve la... Sí. ¿Pueden ver ahí la cámara? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, lo que va a hacer este operador es, si tenemos, por ejemplo, el número 5 y lo queremos dividir en 3, esta división va a ser división entera. ¿Qué significa división entera? Que no va a tener número con coma. Entonces, en este caso, si no puede dar número con coma, ¿cuánto daría esta división?
1. 1 y Claro, daría 1. 2 de Recuerden, resto. esto, claro, y cuando utilizamos el operador de resto, nos va a dar 2. Recuerden que ahora cuando empecemos a ver C, algo que hay que tener en cuenta es que cuando operemos con números enteros, el resultado también va a ser entero. ¿Qué significa? Que si estamos dividiendo 5 dividido 3, el resultado va a ser 1. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Y este operador que aparece, que es el porcentaje, es el módulo, es el resto de la división entera. En matemáticas se lo puede ver también como con la palabra mod. ¿Sí? Se puede ver también de esa forma. ¿En Bien, si dónde, volvemos, Martín, profesor, sí, en dónde se utilizaría mod? Porque hasta ahora en las materias nunca lo he utilizado. el operador Es una mod, expresión álgebra, una expresión matemática, pero nunca. claro, lo van a utilizar Nunca la vi en ningún lado. no, normalmente se ve en matemática discreta, pero en ingeniería electrónica no tenemos Sistemas, eso. matemática discreta. Claro, Claro, en sistemas sí. sistema. Pero Ok. básicamente lo que hace este operador es eso, nos devuelve el resto de la división entera. Sin embargo, en cuarto año tiene una materia de técnicas digitales, ahí sí lo van a utilizar este operador cuando utilicen números binarios. ¿Alguna Bien. otra Técnica consulta digitales 2. o duda? ¿Nadie? Siga nomás. Bueno. Aparte, en C vamos a tener otros operadores que se van a llamar operadores unarios. ¿Qué significa operadores unarios? Que van a actuar sobre un solo número. Si volvemos, por ejemplo, el signo más necesita dos operandos. Necesita prom y 3. Entonces lo suma y el resultado lo guarda acá. Pero en C van a aparecer otros operadores, que son operadores unarios, que son dos. El doble más y el doble menos. Con el doble más lo que vamos a hacer es incrementar en 1 y con el doble menos lo que vamos a hacer es decrementar en 1. ¿Sí? ¿Cómo sería en este caso? Sería equivalente a hacer más igual 1 o menos igual 1. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Y por último, aparecen los operadores lógicos, que son los que venimos viendo en números binarios, pero ahora van a aparecer para las condiciones. Esto lo vamos a volver a ver más adelante, recién en la clase que viene, cuando ya estemos programando en C, los vamos a utilizar. Pero son equivalentes a lo que veníamos viendo en sistema de numeración. La negación era, si teníamos un 0, lo transformamos en 1, o si teníamos un 1, lo pasamos a un 0. El doble ampersand lo podemos ver como una multiplicación, donde tenemos dos números, entonces si teníamos 1, 1, nos daba el resultado 1, lo podemos pensar como que era un producto. Si uno de los términos era 0, el resultado era 0. Entonces 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. ¿Sí? Y el operador OR lo podíamos ver como una suma, donde el resultado era 1 cuando al menos uno de los términos era 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto lo vamos a ver bien en programación C, pero son exactamente iguales, nomás que en sistema de numeración los veíamos con uno solo. O sea, teníamos un solo ampersand o una sola barra.
Profe, ¿puede explicar el último de nuevo? El doble barra. Sí, ese. El operador doble barra lo que va a hacer era, si tenemos por ejemplo un número binario, me debería cargar. El operador, el bar. Tenemos dos números, por ejemplo el 00, o con un solo bit. Vamos, así se entiende más. Tenemos este operador y le queremos hacer 1, el operador barra con 0. Lo que iba a hacer esto era equivalente a una suma. Entonces el resultado era 1 cuando al menos uno de los dos sea 1. Si completamos esto, por ejemplo el otro caso sería así. Solamente cuando ambos números, los dos, sean 0, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Sí. Bien. Lo vamos a ver más adelante, pero el operador doble barra lo que nos va a permitir hacer es utilizar números de más bits. Pero el resultado siempre va a ser un solo bit. Ah, ¿Sí? bien, bien, bien. Eso es lo único que cambia. En vez de tomar un solo valor, ahora vamos a tomar más valores y el resultado va a seguir siendo un bit. Bien. O 0 o 1. Sí, entendí. Bien. Ahí en el único caso en que sería 0 es si todos son 0. Sí. El único caso que sería en 0 sería preguntar por dos números que sean 0. Perfecto, gracias. Bien. Fíjense, lo vamos a ver más adelante, pero no es necesario que los números tengan la misma cantidad de dígitos, ¿sí? Porque esto lo pueden convertir a decimal, entonces comparan el 0 con el 0 y sigue dando 0. Bien. Supongamos ahora que tenemos este problema donde nos piden obtener el promedio de 10 notas, o sea, de 10 personas en un curso, de las cuales el usuario tiene acceso y quieren imprimir el promedio de esas notas. ¿Sí? Si lo hiciéramos de la forma que venimos viendo hasta ahora, ¿cómo haríamos? ¿Cómo pedirían 10 notas y calcularían el promedio de 10 notas? Primero mostramos en pantalla lo que queremos pedir. Bien, Empezamos a sí. obtener, a escanear la entrada del usuario 10 veces. Sí, sí, escucho. Luego, ¿cuál era? Luego se hace el cálculo de las notas por dividido la cantidad y luego se imprime, se muestra otra vez con el printf en pantalla el promedio. Claro. Fíjense que lo que tendríamos que hacer sería, suponiendo que estamos en diagrama de flujo, hacemos el inicio, le pedimos al usuario que ingrese la nota, supongamos que es ingresar una sola nota, la tenemos que leer esa nota, que sería la nota 1. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Repetir esto 10 veces, ¿sí? O sea, esto de acá lo tenemos que repetir 10 veces. ¿Qué pasaría ahora si el programa nos pidiera para 100 usuarios? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo Modificar la pero- 100 veces. Claro, modificarlo y hacer 100 veces, ¿sí? O sea, es un problema que no escala. ¿Qué significa que no escala? Básicamente que
no está bueno plantearlo de esta forma cuando es un programa con muchas entradas. ¿Qué es lo que hay que utilizar? Profe, se muteó. Che, alguien lo Sí. silenció. Alguien lo silenció, profe, a usted. Silenció usted. No sé quién fue. Ah, ¿se puede? Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para hacer más de 100 personas o cuando es un número muy grande? Lo que hay que hacer es estructuras repetitivas. ¿Sí? Con estructuras repetitivas vamos a poder repetir varias veces una operación. Cuando utilicemos estructuras repetitivas, por ejemplo, el mientras se cumpla una condición, entonces ejecutamos unas operaciones, vamos a necesitar dos cosas extras. La primera sería un contador. El contador nos va a servir para llevar una cuenta de la cantidad de veces que estamos realizando una acción. ¿Sí? En este caso, la estructura repetitiva va a estar controlada por un contador. Por ejemplo, mientras el contador sea menor que 10, entonces lo que vamos a hacer es, primero le pedimos al usuario que ingrese la nota, leemos esa nota, en promedio lo tenemos inicializado en 0. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, en promedio le sumamos nota. Ahora en promedio quedó guardada la nota. Hasta ese, ¿lo vieron? ¿Se entiende ese paso? De sumar. Sí, profe, sí. Bien. Sí. En promedio Y tengo lo podría almacenada la primera. Tengo sintetizar almacenada. como el Claro, más igual. sí, eso lo vemos después. Bien. Sí. En promedio tengo guardada la primera nota. Incremento el contador en 1. ¿Sí? Y lo guardo en contador. Y acá dice fin. Pero no termina acá el bucle. Lo que hace es, llega hasta el final y vuelve al inicio. Y pregunta, ¿contador es menor que 10? Y ahora, ¿cuánto vale contador? ¿En cuánto quedó? 10. Fíjense que lo único que hicimos era... Uno vale. En uno. Vale uno. Bien. Entonces arrancó en 0, la primera vuelta lo incrementamos en 1, ahora preguntamos si es menor, sí, vale 1, entonces es menor, vuelve a ingresar la nota. Así hasta que llegue el 9. Cuando llegue el 9, pregunta, ingresa la nota, suma la nota, incrementa en 1, vale 10. Pregunta, ¿contador es menor que 10? No, no es menor, es igual, entonces ahora recién sale. Como fuimos desde el 0 hasta el 9, son 10 iteraciones, o sea, 10 ingresos de nota. ¿Sí? Una vez que ingresamos las 10 notas, lo que hacemos es dividimos el promedio en el contador. Entonces es como cuando ingresan dos notas, suman las notas, la dividen por 2, tienen el promedio, acá es lo mismo. Y por último, imprimen el promedio. ¿Sí? ¿Alguna duda con Profe, ahí esto? también se podría usar directamente un ciclo for. Sí, el ciclo for lo vamos a ver recién cuando estemos en programación en C. Mientras tanto, el bucle que se utiliza en pseudocódigo es este, es el mientras. Pero sí, en programación en C va a ser el bucle for. ¿Alguna duda? Por el momento no. Ninguna. Bien, sobre eso todo. Sí. Cuando pasemos a C, vamos a ver que este bucle que se llama mientras una condición, entonces realizas algo, lo vamos a llamar while. Mientras una condición, mientras se cumple esta condición, ejecuta estas operaciones. ¿Sí?
Ahora tengo que compartir la otra página. Bien, ¿pueden ver ahí la guía? Sí, profe, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, sí, sí. Bien. En la guía, la primera parte era un repaso de la equivalencia entre pseudocódigo y estructura y diagrama de flujo, perdón, para la estructura sí simple, para la estructura sí doble. Y ahora lo que aparece es la estructura repetitiva mientras. Lo que no habíamos visto es el diagrama de flujo. Bueno, el diagrama de flujo es de esta forma, donde tenemos la condición. Si la condición es verdadera, se viene por la derecha, ejecuta un proceso y vuelve arriba. Pregunta de nuevo, si se cumple la condición, ejecuta de nuevo. Si la condición no se cumple, sigue derecho. ¿Sí? Esta es otra estructura que la vamos a ver más adelante. Es básicamente un bloque do while. La única diferencia que hay es esta primera pregunta si se cumple la condición. En cambio en esta directamente ejecuta y después pregunta la condición. Es como que mete la pata y después pide perdón, básicamente. En los ejemplos habíamos visto estos que eran de ejecución de entrada y salida, donde teníamos, primero le pedíamos el lado de un rectángulo, el segundo lado, calculábamos la superficie y la imprimíamos. Y habíamos llegado hasta el 7, hasta acá. Hasta este ejercicio ustedes podían resolver sin utilizar estructuras repetitivas. Bueno, ahora, a partir del ejercicio 8, los programas tienen que utilizar la estructura repetitiva. ¿Sí? Por ejemplo, en este, les pide un programa que calcule la potencia de X, donde es un número elevado a otro número. Y esos números los ingresa el usuario. Para el programa número 9, les pide calcular la suma de los primeros n números. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno. Así hasta el ejercicio 15. Sí, hasta el 15 pueden realizar ya. O sea, pueden hacer toda esta guía. Lo que vamos a hacer es, en el otro curso hice este ejercicio, así que les muestro cómo sería este problema, cómo resolver este problema. Así tienen uno de ejemplo resuelto. Estoy viendo la cámara. Bueno. El programa nos pide que el usuario ingrese dos números. O sea, tiene que ingresar el número 1 y el número 2. Y tiene que calcular el número 1 elevado al número 2. ¿Sí? Bueno, básicamente eso es hacer multiplicar número 2 veces el número 1. ¿Sí? O sea, ¿qué va a hacer? Que el x sea igual al número 1 por el número 1 por el número 1. ¿Cuántas veces el número 2? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Bien. Una vez que tenemos ya planteado el algoritmo, o quizás sabemos cómo encarar el problema, bueno, tenemos que escribir esto. Tenemos que hacer que repetir varias veces una multiplicación.
una multiplicación para obtener este resultado. Bueno, entonces, pasamos acá. Se ve todo pixelado, pero no son hojas nuevas, son parciales viejos. Creo que por ahí dice informático 1. Así que no gastamos hojas. Lo resolvemos en diagrama de flujo. Tenemos el inicio. Bien, ¿qué sería lo primero que tienen que hacer? Ingresar número 1 y número 2. Claro, tienen que pedirle al usuario que ingrese el número 1 y el número 2. Entonces, pueden utilizar esta notación donde si acá es un cuadradito, donde si tiene una O significa que es de salida y si tenía una I era de entrada. ¿Sí? Leen el número 1. Hasta ahí, digamos, tenemos el primer número. Repetimos lo mismo para el segundo número. Sería ingresa el segundo número. Leen el número 2. Bien, y una vez que tienen eso, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos repetir número 2 veces. O sea, necesitamos repetir número 2 veces esta multiplicación. Bueno, ¿qué necesitamos para repetir? Un contador. Bueno, creamos un contador. Lo inicializamos en 0. O sea que inicia en 0. Y ahora, me acuerdo, lo que vamos a hacer es, tenemos que, Hay que hacer contador igual a 0 más el número 2, digamos. bien, lo que tenemos que hacer sí, sería la estructura repetitiva y adentro iría esa parte. ¿Cuántas veces tengo que contar hasta que el contador llegue al número 2? O sea, hasta que llegue a las número 2 veces. Entonces, mientras el contador sea menor que el número 2, ¿sí? Esta es la parte más difícil, es hacer un rombo de verdad. ¿Sí? Mientras el contador sea menor que el número 2, ¿qué vamos a hacer? La multiplicación. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí. profe. Sí, sí, profe. Bien. ¿En dónde vamos a guardar el resultado? Necesitamos guardarlo en el enunciado pedía, creo que en X. Sí, en X. O potente. O en potencia también podría ser. Sí, es lo mismo. Sí, claro. Bueno, acá me faltó algo que sería el lugar donde lo vamos a guardar. Entonces, acá tenemos que, antes de llegar a esta línea, tenemos que iniciar el lugar donde lo vamos a guardar en 1. O sea, esto quedaría así. Las variables. ¿Sí? Claro, el lugar donde lo vamos a guardar. No es fácil hacer diagramas de flujo, no se preocupen. Una vez que tenemos el lugar donde lo vamos a guardar, ¿qué hacemos? Le decimos, bueno, al X le tenemos que guardar X por el número 1. ¿Por qué? Porque si venimos acá, y por ejemplo, en la primera iteración lo que vamos a hacer es decir, bueno, el número 1, ¿cuánto vale? Es número 1. Sí, porque sería número 1 por 1 es número 1. O sea que se guarda el número 1. En la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es esto. Tengo que tener el número al cuadrado elevado, multiplicado
por sí mismo dos veces. Entonces sería número 1 por número 1. Tengo el número al cuadrado. Así hasta llegar al número 2. Entonces, si venimos acá abajo, tenemos el número. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Incrementar el contador. Sí, lo podemos incrementar en 1 de esta forma. O poner contador es igual a contador más 1. Es lo mismo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver a realizar la pregunta. ¿Sí? Como estaba en el slide. Como estaba acá. ¿Pueden ver ahí el slide? Sí, sí. Sí. Entonces, una vez que terminamos de ejecutar los procesos, tenemos que volver arriba. O sea que esto tiene que volver acá. ¿Sí? Una vez que terminamos de hacer eso, seguimos por la rama del nodo, imprimimos X. En el no se pondría directamente 1. ¿Cómo? No escuché. ¿Es lo mismo poner X que 1 o sí X? Acá. No, cuando viste que pones el no y después al fin, Sí. yo lo había pensado como poner 1 ahí, porque te quedaría el contador 0 y todas las ceros 1. Está bien, pero suponete que ingresaste número 2, ingresaste un 2, tenés que hacer esto dos veces. ¿Sí? Ah, Entonces, bien. primero haces número 1 por 1, te queda número 1, Sí, sigue, viene acá. Pregunta ahora es número 1 por número 1, es número al cuadrado, se guarda en X y sale. Entonces bien, acá te quedaría el número 1 al cuadrado está bien. de 10. Esto más prolijo sería la resolución del ejercicio 7. Sí. Bien. ¿Alguna duda con esto? No, No, profe. Bueno, con esto, digamos, sería lo que tienen que hacer. Es básicamente hacer los diagramas de flujo o pseudocódigo de la guía. Hay una pregunta en el chat. Sí. Sí, después lo paso prolijo y lo paso ahí en el grupo de Telegram. Sí. Y no ingresar al número 1 porque si no entraría en un bucle infinito. ¿Cómo? No ingresar al número 1, entraría en un bucle infinito. Si no Como ingresaron en número... el número 1, No. Son la base. La base y la cantidad de veces, ¿no? o sea, lo que vamos a hacer es esto. O sea, es multiplicar número 1 por sí mismo número 2 veces. Claro, digo que la base no sea 1 porque si no, nunca va a ser menor que el número 2. Claro, supongamos que ingresamos ¿Me número 2 explico? igual a 1, lo que hace esto es repetir una sola vez. Sí. Entonces quedaría número 1 por 1, les queda número 1 y sale. Profe, hay un compañero que se quiere ingresar. ¿Lo puede aceptar? Sí, no me llegó el mensaje todavía. Sí, la subo a Telegram, desde Meet la subo a YouTube y de YouTube la paso al canal de Telegram. Sí. Entonces no tienen que descargar el video, sino que directamente lo pueden ver desde internet. profe, alguien hizo una pregunta por el chat. Ahí estoy leyendo, cuando se inicializa X tiene que ser 1. Sí. ¿Por qué tiene que ser 1? Supongamos que vale 0. Cuando estemos acá,
hacemos número 1 por 0, 0. Entonces, en X siempre va a quedar un 0. Repetimos, quedaría algo por 0, 0, y siempre quedaría en 0. La única forma de evitarnos eso es inicializándola en 1. Entonces, cuando venimos acá y hacemos 1 por número 1, el resultado es número 1. O sea, lo que nos evita es tener ceros acá. Si lo inicializamos con 0, nos va a quedar siempre 0 esta multiplicación. Por eso sería que tiene que valer 1. ¿Se entendió? Lo que te decía Martín es que guarda con la base, ponerla que sea 1, porque nunca se va a cumplir y va a entrar en un bucle infinito. Si pones la En base 1 y este que caso, nunca vas a llegar, vas a entrar en un bucle infinito. supongamos que tenemos la base 1, la base es el Sí, número 1. la base, número 1, sí. Claro. Sí. Y Tenemos ingresaste 10 número 1 veces, es 1. nunca vas a salir. Claro, pero el 1 elevado al número que quieran les va a dar 1. O sea, lo que No, yo incremento es el contador, no el número 1. el número que elevamos es la base. Siempre va a ser 1 por 1 por 1 y nunca va a llegar a 10, ser menor a 10, por ejemplo. Entra en un bucle Claro, infinito. está bien. Pero yo lo que Eso. incremento Claro, pero es lo el que tenés que ver es contador. el contador. Sí, lo estoy viendo el contador, pero entra en un bucle infinito. No. No, Pero porque fíjate, suponete que ingresamos el 1. Yo acá estoy preguntando si el contador es menor que el número 2 para la primera vuelta. Entonces tengo que 0, porque lo inicializo un 0, es menor que el número 2. ¿Sí? Entonces ejecuta esto. Y acá yo incremento contador. Pero en ningún momento pregunto por número 1. Solamente por contador. está. Lo que sí se puede dar un bucle infinito es que el número 2 sea negativo. Si yo incremento un número negativo, acá siempre se va a dar esta condición. O sea, directamente sale. O sea, por eso Sale. la guía les pide. Profe, una pregunta. Ahí donde usted tiene el número 2, lo va a guardar en la variable X y lo va a inicializar en 1, ¿cierto? El número 2. Sí, Número ahí. 2, acá lo estoy leyendo. Sí. Y ese X igual a 1, ¿no es donde la inicializa la variable? Sí, acá inicializo X en 1. Bien. Después cuando hace abajo X igual a X por número 1, ahí no hay un conflicto de variables. ¿No sería recomendable usar otra variable para que vaya almacenando el producto del número 1 por sí mismo? Todavía no vimos eso, sería, pero no habría problema, porque en C se ejecuta de una forma parecida como lo hace, como es algebraicamente, se dividen en términos con los más y menos y se resuelve lo de antes. Primero los paréntesis, después la suma y resta, productos y así. En este caso, se lee de derecha a izquierda, o sea, multiplicaría número 1 por X y el resultado lo guarda en X. Así que no habría problema. ¿Alguna otra duda? Ninguna, profe. No, profe, no. Bien. Bueno, y con esto terminaríamos, sería la clase de hoy. Lo que tienen para hacer es, desde el ejercicio 8 hasta el ejercicio 15. Con esos ejercicios terminamos la guía de algoritmos. La clase que viene vamos a utilizar, empezar a usar ya programación en C. Bien. Esto... tengo que frenar. Bueno. Comparto la pantalla y les muestro el programa que vamos a utilizar.
Ahí pueden ver la pantalla. Sí, Sí, se ve medio. Sí, sí, profe. Bueno. Ahí está. Bueno, el programa que vamos a utilizar es el Synjai. Es este. Viene para todos los sistemas operativos. Yo en este caso estoy en Linux. Tienen que apretar, dependiendo de si tienen 64 o 32 bits. Los lleva a la página de descarga. Les descarga el programita. Que sería ese, el Synjai. Y una vez que lo tienen descargado, lo que tienen que hacer es se ejecuta con doble clic nomás. Descarga Synjai. Este es el programa, ¿sí? Tengo que entrar. Y se les va a ver algo parecido a esto. ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve. Sí, sí, se ve, profe. Por defecto creo que viene en blanco el fondo. Para que no les canse tanto la vista, una buena recomendación es que lo pasen a negro. Y acá vamos a crear un nuevo proyecto desde una plantilla. Sea en blanco. Les va a aparecer esto, que era lo mismo que tenía antes. Y acá directamente vamos a programar. Bueno, no hace falta guardarlo. Si lo corren el programa, directamente le sale el mensaje. ¿Sí? También lo Profe, pueden... si tengo un simulador de Windows, lo puedo descargar por ahí, ¿no? Si tienen Windows, sí, también pueden venir acá, ponen y les descarga el .exe, Bien. que Pero sería yo digo porque tengo un simulador de Windows, no tengo Windows. ¿cómo Pero sería el viene simulador? Porque tengo Mac y me Ah, descargué. tiene una máquina virtual, profe. Ah, Una para máquina Mac virtual. también. pero está Mac. Sí, lo pueden bajar también para Mac, no hay ningún problema. Y la otra es utilizar una terminal con GCC. Si tienen Linux, si tienen Linux, directamente pueden tener una terminal. Con GCC pueden hacer todos estos programas. ¿Sí? Es lo mismo. Lo único que cambia es en Synjai tienen este editor nomás. Cerramos. Una pregunta, Martín. Sí. ¿Por qué Synjai y no CodeBlocks o Visual C++? Porque Synjai es de código abierto y es gratis. Sí. Y lo venimos utilizando hace unos años y viene funcionando bastante bien. Si tienen otro, no hay Bien. ningún problema. Digamos que estos son Claro. los que funcionan. Este programa por lo menos sigue funcionando y anda bastante bien. Bien, bárbaro. Así se efecto. Bueno, eso sería todo por hoy. Disculpe, ¿podrá mostrar cómo se... ¿Cómo se descarga? Para verlo, si No, lo quieren no, ver cómo cómo se se pone descarga. en negro, cómo se ve Bueno, para poner eso en negro la pantalla de... de Synjai. Se los paso Sí. por el chat, porque hay que hacer una serie de pasos, pero no es complicado. Porque si ahora ok. corto esto, así Dale, gracias. no queda tan largo el video.